En este vídeo vamos a ver un poco en qué consisten las ecuaciones de Navier-Bresse para cálculo de desplazamientos. Esto no aparece en el código técnico, pero hemos visto que una de las cosas que tenemos que utilizar en el código técnico es los estados límite de servicios. Eso quiere decir que tenemos que calcular desplazamientos. Y si tenemos que calcular desplazamientos necesitamos alguna herramienta. Y las ecuaciones de Navier-Bresse es una de las herramientas más importantes, más fundamentales para calcular desplazamientos. Además, por supuesto, muchos de los problemas que nos vamos a encontrar van a ser hiperestáticos, y para resolver un problema hiperestático también muchas veces tenemos que calcular desplazamientos de algunos estados. Por lo tanto, también vamos a utilizar las ecuaciones de Navier-Bresse para eso, para poder resolver problemas hiperestáticos. Entonces, ¿en qué consisten? Bueno, si tenemos un problema de este estilo, en el que tenemos una estructura tipo viga sometida a una serie de cargas y con unas condiciones de contorno, ¿cuáles son los pasos a seguir para resolver esta estructura? El primer paso siempre va a ser calcular las reacciones. Si es una estructura isostática, si es hiperestática, pues tendremos que ver la forma de resolverla. Pero si es isostática, como en este caso, podemos calcular las reacciones directamente y luego podemos calcular las leyes de esfuerzos internos. Bueno, pues lo que vamos a ver en este vídeo es cómo dar el siguiente paso. Yo ya tengo mis leyes de esfuerzos internos, pero ahora lo que quiero saber es cómo se deforma esta viga. Entre los dos apoyos parece que baja para abajo, pero claro, si esto se deforma, luego subirá hacia arriba y luego el punto del extremo bajará hacia abajo también. ¿Cómo se va a producir esta deformación? Bueno, pues esta deformación va a venir producida sobre todo por el momento flector, pero lo que vamos a ver es cómo calcular exactamente. Si yo quiero calcular el desplazamiento máximo que se produce entre los dos apoyos, ¿cómo lo calculo? Si quiero calcular el desplazamiento que se produce en el extremo libre, ¿cómo lo calculo? Bueno, vamos a ver que esto no es un problema baladí y necesitamos establecer alguna hipótesis que nos diga cómo se está deformando esta estructura cuando aplicamos un momento flector. Y esta hipótesis que vamos a utilizar aquí es una hipótesis, digamos que casi previa a esta ecuación, a esta imagen. Esta imagen es una imagen que casi todos tenéis bastante clara, que es la distribución de tensiones normales debido a un momento flector. En este caso, el criterio de signos es tracción por arriba y compresión por abajo. Arriba tenemos tensiones máximas de tracción, abajo tensiones máximas de compresión. Y entre ambas dibujamos una línea recta. ¿Por qué hacemos esto? Digamos que esto no es el punto de partida, sino casi es la consecuencia de lo que os voy a contar ahora. Lo que nosotros vamos a hacer es tomar una sección y en esta sección tenemos dos rectas paralelas, que son los límites de la sección. La viga continuaría tanto a la derecha como a la izquierda de esta sección. Bueno, ¿qué le ocurre a esta sección cuando está sometida a un momento flector? Bueno, pues la hipótesis que vamos a utilizar es que esas dos líneas rectas siguen siendo rectas. Esto puede parecer arbitrario, pero se ha comprobado que para vigas suficientemente esbeltas se aproxima bastante a la realidad. Y a partir de esta hipótesis, que sería una hipótesis cinemática, que nos explicaría cómo se puede deformar esta viga, podemos llegar a la imagen de arriba, a la imagen de las deformaciones, porque si estamos en régimen elástico lineal y tengo estas deformaciones, que las deformaciones se producen de forma lineal, las tensiones son proporcionales a las deformaciones porque estamos en régimen elástico lineal y por lo tanto esa sería la distribución de tensiones debida a un momento flector. ¿Vale? Entonces, esta hipótesis que estamos hablando de que esas dos líneas rectas después de deformarse siguen siendo rectas, nos van a marcar todo lo que vamos a ver en las ecuaciones de Navier-Bresse, pero también nos van a marcar esa distribución de tensiones con la que hemos trabajado hasta ahora para sacar las tensiones producidas por un momento flector. ¿Y a quién debemos esto? Debemos esto en primer lugar a Navier, que como veis nació a finales del siglo XVIII, pero desarrolló toda su vida profesional a principios del siglo XIX. Y posteriormente a Bresse, que vivió ya toda su vida en el siglo XIX.
Me gustaría contar un poco sobre la vida de estos dos investigadores, de Navier y de Bres, porque es importante que sepáis que esta hipótesis, por ejemplo, es una hipótesis que se la debemos a Navier, lo de que esas dos rectas permanezcan rectas después de la deformación. Y a partir de ahí desarrolló todo un sistema matemático. Y lo que hizo Bres posteriormente fue, sobre todo, a partir de todos los desarrollos de Navier, pues él lo generalizó un poco y también incluyó estructuras en las que no tenemos solamente vigas rectas, sino que también tenemos arcos, y él fue quien lo publicó y desde entonces se le conoce como Navier-Bres. Porque es importante que sepáis que hay personas, que hay seres humanos detrás de estos desarrollos. Porque todo esto no es algo que haya salido de la nada, sino que todo lo que sabemos en ingeniería, todo lo que sabemos en ciencia, son cosas que han hecho personas, que han hecho seres humanos, y que esa ciencia se ha construido. ¿Y qué quiere decir que se ha construido? Pues que si se ha construido, se sigue construyendo, se está construyendo, la estamos construyendo entre todos. Y vosotros también la podéis seguir construyendo. Tenemos que seguir trabajando para seguir mejorando. Entonces, todas estas hipótesis son hipótesis de partida, que hay puntos en los que son válidos, puntos en los que no son válidos, y siempre vamos avanzando y siempre va avanzando el conocimiento. No es que los desplazamientos se calculen así, porque esto es así y ha venido caído del cielo, no. Hemos estado trabajando los seres humanos durante mucho tiempo para llegar a estas ecuaciones, pero estas ecuaciones se pueden mejorar, ¿vale? Entonces, ahora vamos a centrarnos ya en las ecuaciones de Navier-Bres. También tengo que decir que las ecuaciones de Navier-Bres son unas ecuaciones que se pueden calcular en un espacio tridimensional, en las que se pueden tener en cuenta más esfuerzos, pero nosotros las vamos a calcular únicamente en el plano, o las voy a explicar únicamente en el plano, y únicamente voy a explicar la contribución de los momentos flectores a los desplazamientos, porque si tenemos un problema en el que tenemos desplazamientos por momentos flectores, los desplazamientos por axiles y por portantes los podemos despreciar en la mayoría de los casos, entonces no nos vamos a complicar. Tenemos la primera de las ecuaciones de Navier-Bres, que lo que me dice es que el giro de la sección de un punto cualquiera, por ejemplo el punto B, será igual al giro de la sección del punto A más la integral de la ley de momentos flectores entre E por I, entre el punto A y el punto B. ¿Por qué la integral de la ley de momentos flectores entre E por I? Porque acordaros de estas dos líneas rectas, ¿cuánto giran relativamente estas dos líneas rectas después de aplicar la ley de momentos flectores? Pues el momento entre la rigidez. ¿Y cuál es la rigidez? Pues eso, lo que giran será inversamente proporcional al módulo de Young, que es la rigidez del material, y al momento de inercia, que es la rigidez de la sección. Bueno, el primer término, el giro de A. Bueno, pues parece obvio que si A gira X grados, B, si tenemos una viga, se va a mover solidariamente y va a girar exactamente lo mismo. Por lo tanto, ese es el primer término. ¿Cuál sería el segundo término? Pues esta integral del momento flector entre E por I. Vamos a verlo con un poco más de detalle. Tenemos esta integral, tenemos estas dos rectas paralelas que hemos dicho que siguen siendo rectas, pero ya no son paralelas. Se ha producido un pequeño giro, que le vamos a llamar diferencial de teta. ¿Cuál es ese giro? Lo que decíamos antes, momento entre E por I. E por I es la rigidez a flexión, y eso nos produce este giro. ¿Qué tengo que hacer para saber cuánto gira la sección entre A y B? Pues integrar todas las rebanaditas que ocurren, todas las pequeñas secciones, todos esos diferenciales de teta, los integro entre A y B. Y para eso necesito saber cuál es la ley de momentos flectores. La segunda ecuación de Navier-Bres es la que nos expresa el desplazamiento. Ahora tenemos el desplazamiento vertical de B en función de lo que pasa en A y de la ley de momentos flectores que tenemos entre A y B. Fijaros que siempre esto se produce entre dos puntos. Necesitamos un punto de referencia del que partir. Bueno, el primero es el desplazamiento vertical. Obviamente, si el punto A se desplaza verticalmente, el punto B solidariamente se desplaza con A. El segundo término ya no es tan fácil de ver, y aquí también hay que tener mucho cuidado con el criterio de signos. Si tenemos el punto A y el punto B, si el punto A sufre un determinado giro, el punto B se desplaza verticalmente. ¿Cuánto se desplaza verticalmente? Pues ese giro por la distancia.
¿Y cuál será la distancia? Pues xb menos xa. Esta longitud por este giro es esta distancia vertical. Esto es bastante fácil de ver, pero hay que tener en cuenta cuál es el criterio de signos que utilizamos para el desplazamiento vertical y para el giro. Porque si el giro en A es positivo o es negativo, me va a producir desplazamiento vertical o desplazamiento horizontal. Mucho cuidado con los criterios de signos. Y luego tenemos la integral de la ley de momentos flectores. Pero ahora, como veis, no estamos integrando directamente m entre e por i, sino que lo estamos multiplicando por una distancia. Una distancia que es xb menos la coordenada x. Fijaros que la coordenada x parte del punto A. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que si esta rebanada sufre un giro diferencial de θ, esta recta que une la rebanada con el punto B, que aparece aquí como horizontal, si esta rebanada gira, también se va a producir un desplazamiento vertical en B, que será diferencial de θ por esa longitud. ¿Y cuál es esa longitud? xb menos x. Por lo tanto, lo que tenemos que integrar ahora no es el giro diferencial de θ, sino es diferencial de θ por esa longitud, por xb menos x. Y de nuevo esa integral la tenemos que hacer porque la ley de momentos flectores variará entre A y B, tendrá el valor que tenga, y además porque esa distancia xb menos x también va a ir variando entre A y B. Bueno, pues este sería el sistema que vamos a utilizar con las ecuaciones de Navier-Bresse. Ya os digo que esto es una simplificación de las ecuaciones reales de Navier-Bresse, que son tridimensionales, pero como veis, partiendo de esta hipótesis de que una recta después de deformarse permanece recta, y de que el giro que se produce entre ambas es el momento entre e por i, parece bastante sencillo poder calcular los desplazamientos, tanto el giro como los desplazamientos verticales que se producen en una viga sometida a cargas que produzcan momentos flectores.